Bueno, entonces buenas noches. En el momento me encuentro aquí con compañero Jesús y vamos a dar inicio a la sesión de hoy de manera puntual como siempre y dejamos la grabación para aquellos que lo consulten luego en plataforma porque no se hayan podido conectar. El tema de hoy es un tema muy sencillo, muy fácil, un tema de colegio, pero de igual manera hay que dejarlo claro en caso de que haya venido una duda desde allá. Recuerden que esta es la materia de introducción y pues de todas maneras la vamos a ver ya con una mirada un poco más técnica, no con esa mirada que acostumbrábamos a hacerlo en el colegio. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok, entonces el tema que nos congrega hoy es el de el hardware del sistema. De manera muy rápida vamos a estar hablando del hardware externo del computador, es decir, los periféricos. Y una pequeña introducción general al hardware interno, de manera que la próxima clase que tenemos programada para el sábado, estaríamos nosotros pues ya entrando en detalle a hablar de una pieza específica del computador. ¿Listo? Entonces, en plataforma, les voy a mostrar un momento. Ya en plataforma, he habilitado una lección que se llama, pueden ver aquí una lección que se llama hardware del sistema. Dentro de ella encontramos toda la temática que nos trae aquí, donde pues tenemos inicialmente hoy el hardware externo. Entonces aquí tenemos pues, un texto que nos trae una clasificación. Si nosotros de pronto conocimos en el colegio esa clasificación de entrada, salida, de almacenamiento, entrada y salida. Además de eso, pues aquí empezamos como a tener otra clasificación un poco más técnica dentro de esto. Entonces es lo que estaremos pues de pronto hoy hablando. Y aquí tienen ustedes el documento pues para leer, un documento corto. Entonces recuerden que estos documentos son para que ustedes complementen, o más bien ustedes lean y el complemento pues es el que yo voy haciendo acá. Se conectó Angie, bienvenida. Y bueno, entonces de esto es lo que vamos a estar tratando hoy. Luego en esta lección tenemos también un mapa conceptual del hardware a nivel de, bueno, aquí hacen clic y los va a llevar allá a ese mapa conceptual. Aquí lo pueden ver. Igual pues de ese lo voy a estar tocando yo hoy. Y una mirada general, como les decía, al hardware interno. Este tercer documento es una mirada general al hardware interno como componentes de la torre. Y a partir de allí, en plataforma, ya ustedes van a tener un documento muy completo. Buenas noches, Carlos. Bueno, entonces, a partir de aquí, venía diciendo, ya vamos a tener un documento que se dedica a cada pieza. ¿Correcto? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno, Estamos... Ok, listo. Estamos aquí en plataforma mostrando lo que se ha colgado para el trabajo de hoy en adelante. Entonces miren que tenemos una dirección ya que se dedica a la tarjeta madre, a la memoria RAM, a la fuente de poder. Aquí el videito de Nikola Tesla versus Thomas Alva Edison, que yo invito a verse cuando entremos a este tema de la fuente de poder.
el procesador, microprocesador, un videito que nos muestra cómo se fabrican los microprocesadores y el disco duro. Tenemos acá, entonces tenemos todos estos temitas aquí para disfrutar. La idea es que yo no me voy a colocar a explicar cada uno de estos temas. ¿Sí? La idea es que hoy ya pues yo arranco con la introducción y ustedes pues hagan una lectura de la pieza que vayamos a ir trabajando y cuando nos reunamos hablamos sobre ella de acuerdo a lo que ustedes leyeron, hacemos un conversatorio, ustedes de pronto hacen consultas por afuera y yo traigo también otra serie de actualidades acerca de esa pieza que estemos abordando y ahí pues vamos nosotros creando un diálogo que nos lleve a aprender esto. Entonces no es la intención que yo me ponga como a explicar cada una de estas piezas a manera de exposición, sino que conversemos de eso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esa lección ya creada en plataforma que se llama hardware del sistema. ¿Ok? Entonces arrancamos hoy con lo más sencillo, que son los periféricos o lo que llamamos el hardware externo. ¿Correcto? Entonces ya ese es un concepto muy aprendido del colegio, donde nos decían, ¿cierto?, que el hardware es la parte tangible del computador. Es donde su nombre traduce parte dura, ¿cierto? Hardware, parte dura, traduce el nombre. Y es por eso, porque viene siendo la parte del computador que nosotros podemos tocar. Entonces, pues aquí vemos una imagen que nos muestra el computador con su torre, su monitor, parlante, mouse y otros dispositivos, teniendo en cuenta que todo aquello que se pueda conectar al computador es denominado hardware. Y de ahí pues en adelante hay otras clasificaciones que ahorita pues ahí quedó grabado y es la que vamos como ya a tener más, a entrar en detalle. Entonces ustedes pueden ver aquí pues algunos ejemplos, ¿sí? Como que no los menciono porque ya ustedes están viendo en pantalla esos ejemplos, entonces, para no hacer como una redundancia. Listo. Bueno, tenemos, aquí tenemos un mapa conceptual que lo he partido por la mitad, porque este mapa conceptual pues nos habla del computador a manera general en por qué está compuesto. Entonces son dos partes importantes. El hardware por el lado de acá y por el otro lado el software. Pero en esta materia lo que nos trae o nos dedicamos es al hardware. La materia siguiente, pues, o la segunda materia que está en el pensum, esa se llama manejo de software, es donde entonces se pretende abordar todo lo que es concepto a nivel de software y los diferentes tipos de software. Entonces, por eso, pues, me concentro en este sector de acá, una temática de colegio que nos dice que el hardware es las partes físicas y tangibles de una computadora. Nos decían en el colegio que se clasifican en entrada, salida y entrada y salida. A mí pues me gusta hacer una clasificación más que es como para separar aquellas que son de almacenamiento. Y aquí tenemos uno, bueno, ¿qué es entrada como concepto? Son todas aquellas dispositivos, ¿cierto?, que a través de los cuales nosotros introducimos información al computador. Y de salida, pues, son aquellos a través de los cuales el computador nos muestra a nosotros información o podemos sacar información. Entonces, por obvias razones, pues entrada y salida viene siendo aquellos que cumplen ambas funciones. Y almacenamiento, pues aquellos dispositivos que se usan pues para almacenar la información y transportarla de un lugar a otro. Entonces podemos ver algunos ejemplos. En entrada, por ejemplo, pues, el mouse, entramos órdenes ahí a través del mouse. Por el teclado ingresamos caracteres. Por el micrófono ingresa audio, cámara web, escáner, es información que entra, ¿cierto? Si ustedes pueden anotar alguno más acá, pues por favor me lo van diciendo para que
vayamos ahí incrementando la información. De salida, pues, a través de los cuales sacamos información. Entonces tenemos el monitor, los parlantes, el monitor nos muestra cierta imagen de lo que estamos haciendo, los parlantes sale audio, como está sucediendo en estos momentos cuando me escuchan a mí. Y bueno, ahí mismo pues los audífonos, la impresora, entrada y salida. Tengo acá un ejemplo que es la impresora multifuncional. Aquí, ¿cuál podría ser otro ejemplo en entrada y salida? Un ejemplo que sea entrada y salida, pero que no sea de almacenamiento, porque acá tenemos otra categoría que son los de almacenamiento. Entonces, ¿cuál colocarían ustedes aquí como entrada y salida? Hay un dispositivo que creo que lo estamos usando ahora, no sé cómo estarán ustedes allá, creo que yo lo estoy usando en este momento, que nos hace la función de uno que está aquí y hace la función de uno que está acá. Podemos ingresar audio y sale audio. Entonces ese dispositivo sería, bueno, si son estos auriculares de celular, cumplen esa función de salida por los auriculares y por el micrófono por el ingreso del audio, del sonido. O una diadema. No sé si sea el caso de ustedes allá en sus casas. Y pues almacenamiento, pues muy sencillo, pues, todos aquellos a través de los cuales podemos guardar información y luego esa información descargarla en otro equipo, etcétera, como son las memorias. Incluso un celular que yo conecto es un hardware que detecta el equipo y yo en él puedo guardar información y esa información luego sacarla en otro equipo. Entonces es un tema muy sencillo que en el colegio veíamos, pero entonces la invitación es a que ya con esta mirada técnica de técnico, no nos enfrasquemos solamente en eso que siempre hemos conocido de esos dispositivos de almacenamiento pues, que comúnmente uno tiene en la casa, sino que pues con otra mirada no nos enfoquemos solamente en el hogar, sino en las empresas, en la industria, qué otro tipo de hardware pues, están usando allá. Porque es lo que nosotros pues seguramente nos vamos a estar enfrentando en una empresa si vamos a desempeñar esta labor. Entonces ya mouse, parlante, eso lo lidia cualquiera de manera básica. Y pues de igual manera pues aquí estaremos hablando de eso, de que todos hardware necesitan un controlador, etc. Bien. Pero entonces darle una mirada un poco más lejana de estos dispositivos, porque son muchos en realidad. Entonces, pues esa copia que les colgué ahí en plataforma hace una clasificación no solamente en entrada, salida, sino también en la función que tienen estos dispositivos para ser categorizados. Por ejemplo, aquí estamos viendo los de dispositivos de señalización. Entonces, son estos dispositivos a través de los cuales nosotros señalamos en pantalla y seleccionamos en pantalla X o Y texto, botón, caja de texto, activo, ¿cierto? Para que el cursor pueda parpadear y empezar a escribir, entonces con el puntero activo. Importante no confundir el puntero con el cursor, ¿cierto? El puntero es la flechita que aquí ustedes pueden ver y el cursor pues ese que se queda parpadeando ahí para yo poder escribir, ¿correcto? Entonces eso es lo que permiten estos dispositivos de señalización. Manipular el puntero o también apuntarle a una zona de la pantalla. Una zona de la pantalla en la cual yo voy a señalar o voy a de pronto a hacer algo. Entonces aquí les comparto pues la fotico del primer mouse. Si ustedes observan, era un mouse en madera, el cual tenía aquí
una rueda, como decir, de manera alineada vertical y la otra rueda alineada de manera horizontal, como especie de, tratando de hacer como lo que llamamos nosotros lo del eje, ¿cierto? Una El eje orientada al para el eje, Y y el X. correcto, una orientada al eje Y y la otra orientada al eje X. Entonces, cuando uno hacía el movimiento diagonal, pues se movían Ambas ruedas. ambas, sí, en este caso no eran ruedas, sino como decir un engranaje, ¿cierto? Un pequeño Engranaje. engranaje así, ¿no? Y detectaba ese movimiento para el puntero. Miren el puerto de conexión. Era por tipo VGA, si no estoy mal. Bueno, No aunque sé, tenía otro puerto nombre. serial, puerto Serial, serial. eso. Sí, El ATA. No, era no, serial. No, ATA es otro. sí, serial hasta para los discos duros Los discos actualmente. duros. Sí. De puertos seriales, si mal no estoy ahorita. Cuando estemos viendo la tarjeta madre, ahí vamos a ver ese antiguo puerto. Espérense que alguien está pidiendo acceso aquí. Okay. Buenas noches, Roberto, bienvenido. Entonces, pues, ustedes recordarán que luego, pues, empezamos a utilizar ya cuando el mouse estaba más perfeccionado, este puerto desapareció y se empezó a usar un puerto llamado el puerto TCU. Eh, y los mouse pues, eran de bolita, una bolita, ¿cierto? Yo creo que ustedes la alcanzan a conocer. Buena para ensuciarse. Cuando la bolita se ensuciaba, venía el problema de que no lograba al interior moverlo unos carretes pues ya más especializados que permitían el detectar el movimiento en el eje, ¿cierto? Y era mucho más fluido. Entonces el problema ahí con eso era efectivamente que se ensuciaba, pues empezaba a recoger todo el polvo de la mesa y se adhería a los pequeños engranajes que detectaban la bolita donde se movía y ya dejaba de funcionar. Entonces uno le tocaba de desarmarlo, o uno sacaba la pelotita, limpiaba los carreticos allá adentro y listo, ahí quedaba otra vez funcionando. Así es. Y por esa razón entonces sacan los ópticos, ya sea con un LED o con un infrarrojo, detectan el movimiento. Y pues evitó ese problema de la bolita ahí que se ensuciaba. Pero entonces no solamente ahí quedó el mouse, sino que se han inventado unos diferentes tipos pues, de mouse tratando de buscar una mayor ergonomía ahí con la mano. Cuando uno trabaja demasiado con el mouse, suele causar una enfermedad que se llama túnel de carga. ¿Sí? Sí. Y realmente pues eh, es una enfermedad bastante molesta. Yo incluso eh, les confieso que cuando estaba en la universidad estuvimos haciendo un proyecto de un videojuego y, y yo me enfrasqué tanto en hacer las escenas del juego que me la pasaba dibujando y lo hacíamos con el mouse porque no teníamos recursos para comprar otras cosas y la mano derecha pues se me resintió mucho y me tocó de aprender a usar el mouse con la mano izquierda. Entonces hoy en día uso el mouse con ambas manos. Entonces un día lo uso con la izquierda, el otro día con la derecha y le doy reposo a las muñecas y a las manos así. Es cuestión de acostumbrarse. En este momento, si ustedes lo notan, vean que tengo el mouse del lado de acá, con la mano izquierda. Pero en realidad soy derecho. Entonces, este mouse que ustedes ven acá, le llaman trackball. Y pues, aquella ruedita la trae ubicada aquí, en esta zona, para que con el dedo pulgar se hagan los movimientos ahí de la esfera. Entonces trata como que de ser un poco más cómodo al hacer el movimiento con el dedo y no
crearle a la muñeca la tensión del movimiento en la mesa, sino que mueve ahí y después los botoncitos están ahí. Bueno, pues para otros fines como la diversión, encontramos los joysticks, ¿cierto? Que realmente yo nunca he tenido uno, pero para jugar un juego de aviones debe ser maravilloso. No sé si ustedes han tenido alguno. Pues realmente no es como, No, no, depende, y depende también el joystick. pero para el juego sí debe ser como bueno, ¿no? Pues sí, por ejemplo, yo recomiendo los de carro, los que son para carros sí, por la sensación que da, pero los que son de esos de aviones no. Igual yo personalmente juego con mouse y teclado, tiene Sí. mayor precisión. Bueno. Bueno, ahí tenemos entonces Carlos que lo ha utilizado y ahí nos va orientando. Bueno, los portátiles pues hicieron una modificación bastante eh, grande al crear este touch mouse, que es el mouse táctil, que ustedes conocen de los portátiles. Pero es bastante cansón cuando se trabaja mucho con él. Y termina uno pues colocándole un mouse de los otros. Tenemos para aquellos que son dibujantes, tenemos las tablas digitalizadoras, donde pues empieza uno a hacer el dibujo, es más cómodo pues para aquellas personas que dibujan, tratando de disimular un poco la hoja de papel y un lapicero o un lápiz. Y pues este es un pen mouse, es lo mismo que un mouse, pero trata de mantener la posición como de lápiz. Yo aquí en la casa tengo uno, lo compré tratando como yo dije, pues si uno se pasó toda la primaria escribiendo a lapicero y lápiz, nunca sentía cansancio ni nada, yo decía, debe ser más cómodo con ese mouse uno maneja el puntero. Y me equivoqué. Entonces lo tengo allá de control remoto en el televisor. Porque es muy grueso y a la final, si ustedes ven los botones aquí, hacer el clic ahí, causa una tensión igual al tener el clic sostenido ahí que no es muy agradable. Entonces, No es nada ergonómico, definitivamente. sí, no es nada ergonómico. O sea, yo quisiera, mire, y aquí yo tengo una idea, lo que pasa es que no tengo los recursos, pero voy a ver si escribo a una de estas páginas de Genius o de Logitech, no sé. Correcto, porque, oye, qué chévere sería que yo sea tan delgado como un lapicero, pero que entonces yo muevo el puntero, ¿cierto? Cuando toco zona, por ejemplo, el palma cuando lo toco, pues muevo el puntero, pero que cuando yo quiera hacer clic o dibujar, entonces que yo haga más presión. Entonces como que él detecte que yo estoy como y un lapicero lo puedo sobar suavecito y no escribe, ¿cierto? Pero cuando hago presión, escribe, entonces debería ser así. Cuando yo haga presión, haga un contacto, no sé, con el borde de la boquita, y entonces cuando empiece a hacer el clic. Con esa ilusión lo compré yo pensando que iba a ser cómodo, pero no. Muy Esos los incómodo. manejan, sabes que sí existen, pero no los Sí. manejan tanto como para computadoras, sino o para las tablets o para los teléfonos. Ah, Samsung Note, yo estuve el Note buscando. creo que Sí. mantenía eso. Yo estuve buscando y vi unos delgados, sí, como para tablet, pero entonces me quedó la duda y no tuve tiempo. En ese entonces no tuve tiempo de identificar si era para. Porque antes había un táctil que consistía como en dos. Yo Dos tuve un pantallas. celular de eso, sí, como dos pantallas. Entonces cuando tú la La presionabas, presionaba. era que detectaba la posición. Ujú. Yo tuve un LG de eso antes de que salieran los Smart. Es más, yo creo que por aquí tengo ese LG. Y resulta La PAL, que la PAL. exacto, las PAL también. Sí, Bueno, y vamos, y ajá. así como lo dice, también están o sea, las digitalizadoras, la Wacom o la Wacom, no sé cómo se Ajá, pronuncia. sí, Tengo clientes que la usan bastante y la usan como mouse porque les parece cómodo.
por el hecho que los dos clics están, ¿cómo es que se llama? A distancia, no recuerdo cómo decirlo, por disposición de presión. Mm, y, Pero lo usan más que todos son los diseñadores gráficos. pero sí se puede como mouse era Sí, sí. viable. Ellos Sí. dicen que no usan. No. Tengo un amigo que fue uno de los que me lo recomendó primero, que es el que la está usando bastante, y él me dice que él deja de usar el mouse, solo usa el mouse para jugar o para cuando no tiene ganas de coger el lápiz, o sea, literal. Ah, Le parece mucho más cómodo y, o sea, porque es que tiene un sensor en la punta y la punta hace la misma, lo que usted dice, la presión. O sea, tiene un sensor de presión. O sea, sí, que sí. él determina cuánto está presionando, pero está hecho es para dibujar. O sea, dependiendo de la presión, es el grosor de la línea en Photoshop o en Illustrator, no recuerdo, no sé. Me dice que ese la tienen donde en el negocio. ¿Cómo? Me dice que esa la tienen donde. Ah, no, yo las consigo, o sea, yo las vendo a veces a pedido, porque no todo el mundo las Mm, compra. que a mí me dio miedo de hacerle la inversión porque como me fue mal con él. Y yo compré dos pen mouse de esos y queda. Pero eso está hecho, yo insisto, eso está hecho para gente que trabaja con diseño gráfico, o sea, si usted trabaja en eso, se lo recomiendo, si no, no. Es que no, Pues, no le saca el jugo. no, pero yo sí, o sea, yo sé de Photoshop, sé de CorelDRAW y eso, y me gusta, pero ahorita el tiempo no me da para eso, pero sí hay veces que requiero como hacer unos diseños, sí. Pero muy rara Ah, vez en el momento. mírela, hay varios, depende del tamaño, está el valor, entre 300 a 600.000 cuesta. Mm, Son las más sí, sencillas, las más, es que, las más sencillas. es que por eso me ha dado miedo, porque qué tal que yo decía, qué tal que no sea lo que yo quiero. Pero ya que me estás dando esa referencia, me hace como ceder un poquito ahí. Yo, yo le escribo y le mando el nombre para que la vea. Ah, Y puede ver un review y con eso sale exacto. allí. Claro, pues, eso, bien, te agradezco ahí ese dato. Esto, bro. Bueno, entonces fíjense que el mouse, habíamos dicho que es un hardware de entrada, pero hay una clasificación que lo encierra como dispositivo de señalización. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, incluso si ustedes abordan un poco más la historia del mouse, eso no exactamente viene de la empresa Xerox, sino que antes de Xerox pues ya habían unos marineros que venían como haciendo esa innovación, con otro fin, pero venían haciendo. Y luego pues entonces los de Xerox son los que le dan la aplicabilidad por la interfaz gráfica y eso. Entonces ahí les invito a que se consulten esa historia del mouse. Bueno, vamos a pasar entonces, tenemos otro dispositivo que es otro hardware que es de suma importancia, que es el teclado. Y pues sale de dónde. No fue hecho para los computadores exactamente. Fue hecho pues para la máquina de escribir. La máquina de escribir. Es correcto. Y la evolución que él ha tenido, pues en ese momento era la organización de las teclas, de las letras, en la distribución de las letras. Hubo uno de los primeros que organizaron el abecedario pues en orden. Y el último que se quedó es que se llama QWERTY. QWERTY por las 5 primeras letras, aquí, la Q, W, E, 6 primeras letras del alfabeto que lo compone. QWERTY, entonces la última organización alfabética que quedó en el teclado y de ahí en adelante se usaba. Que pues el señor, yo soy como les digo, soy malo para los nombres. Este señor pues hizo una distribución como teniendo en cuenta las letras que más eran pulsadas y por eso se supone que las vocales están ahí como en esa organización. Pero obviamente eso no se hizo tampoco pensando en el castellano, ¿cierto? Y incluso, pues, anteriormente, mucho tiempo atrás, uno no los conseguía con la ñ, eran importados. Ya hoy es muy normal conseguir los teclados con la ñ y con la tilde, que anteriormente hubo un tiempo donde no eran tan abundantes.
Entonces, es la otra pues pequeña evolución que ha tenido el teclado, y ahorita les voy a hacer una invitación a ustedes allí para hacerlo a manera de foro. Yo acostumbraba a hacer eso como a manera de exposición, pero entonces vamos a hacerlo a manera de foro. Ya les digo que les voy a invitar a hacer. Entonces, una evolución pues ha sido que le han estado pues, incorporando unas teclas multimedia, ¿sí? Unos accesos rápidos, una tecla para que me lleve al navegador de inmediato, el volumen, entre otras. Incluso por ahí estoy viendo unos que tienen ya una de YouTube, una tecla para YouTube, inmediatamente me lleva a YouTube. Pero yo digo que están haciendo, yo personalmente pienso que están haciendo una involución, porque cada vez van atrás, o sea, ya ahora la gente requiere menos teclas, ahora ya volvieron a los mecánicos. No sé si, por eso lo miro yo así. O sea, antes recuerda, no sé si yo me acuerdo, o sea, mi hermano hablaba sobre los teclados que eran mecánicos y, bueno, pasaron a la membrana por la durabilidad, demás. Y otra vez salieron a mecánicos por la comodidad, por la fiabilidad de la presión de las teclas. Sí, Y lo de la comodidad por la ergonomía se han hecho más cortos. O sea, cada vez esas teclas numéricas ya no están, sino que están incrustadas en los comandos, con funciones, con macros incluidas por el software. Y ya son sí. formatos Tenkeyless de 10 teclas, de 16 teclas y eso. No, yo soy enemigo de esos teclados. Bueno, Si yo voy a comprar un teclado y no me tiene el es bloque numérico. numérico, No, la profe, tecla fin, la tecla inicio, odiará mi teclado. yo soy Yo enemigo tengo de... dos. Tengo dos. Tengo uno con Tenkeyless, tengo uno con teclado numérico y Tenkeyless, pero que es que Tenkeyless es más cómodo. O sea, a la hora de trabajar por Ujú, escrito, si no manejo números, el espacio y la facilidad de la escritura. ujú. Y no hay que decir mentiras, por juego también. O sea, los accesos son más rápidos. Pero el numérico. Para gusto los Pero colores. el teclado numérico es esencial. Sí, yo pues cuando dice que estoy en el portátil, deseo tener un bloque numérico pues, para digitar números, etcétera, sacar cuenta. Cuando está uno en Excel trabajando pronto que bueno, escribiendo Uf, cédulas o algo así por el estilo. De modo no, que, cuando bueno, se, ya no, sí, no, allá la coordinación, qué pena, profe, que le interrumpa. Lo más difícil es programar. Eso sí es complicado. sí, también. Porque las teclas, o sea, primero porque uno cambia generalmente la ñ por... Estos teclados no tienen ñ, sino que tienen el punto y coma, entonces uno lo cambia. Entonces ya no encuentra uno las teclas de la programación, el más, el menos, el mayor, el qué. Entonces esto va a volverlo otra vez al original inglés, keyword, y Mm, así, sí. Y ellos miren que los portátiles pues agregaron esa tecla FN de función. de función para manipular pues algunas de esas cosas. Entonces me da mucha rabia, por ejemplo, este computador que yo tengo aquí, si yo presiono F2, pues normalmente F2 en Windows es para cambiar nombre. Yo presiono F2 ya le puedo cambiar nombre a cualquier cosa. O si presiono, como lo hice ustedes vieron que la clase anterior yo le estaba mostrando el código de la página, entonces yo presioné F2. Me ha sucedido que estoy en el computador de la oficina y ese es al revés. O sea, para que funcionen las teclas de función de F1 a F12, Tiene que presionar el función. hay que presionar Fn. Entonces, casualmente, la de modo avión está en F12. Qué Y inteligente el que creó el teclado. No, pero eso se desactiva por BIOS, profe. Hay que desactivarlo, los accesos rápidos al cambio. ajá, Es lo mejor. y, y vengo y me he quedado sin, he cortado la clase por esa vaina. Suele pasar. Sí, entonces, pues, pero me da rabia que, Yo bueno, las desactivo. de primero debería tener lo esencial. Y ya de ahí en adelante Lo añadido. estas funciones, lo añadido, claro, debe ser con la otra tecla. No estoy de acuerdo con eso. Pues entonces, efectivamente, pues, ahí donde vamos a ir mirando todas estas quejas que tenemos, las quejas que yo tengo del mouse, las quejas que tiene el compañero de Carlos del teclado, lo que yo me quejo del teclado, y todo esto son datos que le sirven a uno para uno hacer innovaciones o mejoras. Listo, entonces yo les comento la propuesta ahorita que siempre le hago a los estudiantes.
Bueno, entonces hay otra categoría que, miren, el teclado estaba ahí solito. Otra categoría que tenemos son los lectores ópticos. Entonces, nosotros normalmente en el computador, pues, y que está en vía de extinción, tenemos la unidad de DVD, CD. Entonces, esta unidad es un láser, ¿cierto? Que ustedes pues saben cómo funciona. Por eso le llamamos quemar. Al CD le decimos, no, que voy a quemar un CD o voy a quemar un DVD. Y está bien dicha la palabra. Porque es que ustedes han visto que el papel es como un espejo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, cuando nosotros grabamos información en el CD o en el DVD, el láser tiene un voltaje con el cual va a quemar ese papel y le va a hacer perforación. Aquel principio de las tarjetas perforadas, ¿cierto? Donde se perforaba o no se perforaba. Con la diferencia que acá es que lo quema el papel, y ya ese papel, entonces cuando él vaya a leer, entonces el láser que lee ya maneja un voltaje más, voltaje mínimo de lectura. Entonces, donde quemó, el láser no regresa. Y donde no quemó, por ser esa, como especie de un espejo, el láser regresa. Y entonces él va leyendo el código que todos hemos conocido en el transcurso de esta guía binaria, la información. Entonces, esa unidad de DVD allá adentro, pues con ese láser, tiene esa función óptica de lectura y de escritura. Incluso por ahí he visto en YouTube que gente que coge esos láseres y les adaptan otros voltajes y entonces disparan y queman bombas y cosas así. Por ahí vi el otro día en un programa de estos de National Geographic de Estados Unidos, también tiene por ahí un avión no, tiene un Hammer que le estaban incorporando láser para destruir cosas, así como con un voltaje grande. Y sé que por ahí en una película que tienen como un barco que también pues empieza a tirar ese láser y caliente, pues y elimina un avión. Entonces, la Sí, tecnología... lo que yo escuché es que la están usando para antimisiles. Sí, Pero sí, porque y ya lo están. calientan. Exacto. Sí, lo que pasa es que ahora usan aviones, pero la misma función que hace la hace con un avión. Esta clase me gusta más que la de algoritmo. Que la tiene el profe suplente. Bueno. Eso es un cuento, profe, bro. En fin. Bueno, ustedes querían adelantar, no sé. De igual manera, muchachos, en Redacensa hay unos videitos de algoritmos montados. Creo que hay uno mío, de la profe Gina, que tal. Entonces, ustedes se los pueden ver si de pronto tienen alguna duda. Pero, de pronto, si no le entendieron al profe, de pronto por acá entienden otra cosa, no sé. Echen la consulta, a ver. Ahí en Redacensa. Bueno, perfecto, bro. Redacensa se meten ahí a sistema, creo que dice, algoritmo. Ahí hay video de Java, de todo. ¿No? Entonces, entren a ver. Bueno, entonces ya mirando, como les digo yo, no enfrascarnos en mirar lo que tenemos en la casa. Ya incluso estas unidades en los portátiles no están viniendo. Incluso ni en las torres están viniendo. Sino ya es que uno pues las coloque, las compre y las coloque porque las necesita para algo. Pero ya se está en vía de extinción. Y Ya vienen de forma externa. sí. Okay. Y eso, Ya los case no vienen con no, espacio. sí, exacto. Entonces, mira que podemos mirar hacia estos dispositivos que usted va a un efecto y lo encuentra, ¿cierto? Que es el lector de huellas, que le llaman biométricos, ¿no? Usted se va a cualquier supermercado, Código de incluso barra. ya está el lector de código de barra. ¿Sí?
Y pues tenemos este que ustedes ven aquí, es un lector de marca, que imagínense que usted hizo la prueba GIFE, donde Yo empezó pensé a más marcar bien un baloto. Ah, sí, eso me lo comentaron cuando hice la prueba de ITES, que era una máquina que veía lo que marcabas en las pruebas. Sí, eso es correcto. binario. Eso es lo mismo como binario. Sí, exacto. Lee los, Entonces, lee los perforados, perdón. Así no como es si fuera perforado, perforado. es Sí, sí, marcado. es marcado. O sea, el negro lo lee como si fuera un... Exacto. Entonces, por eso es óptico. Óptico que no hay un contacto realmente, sino que identifica, Yo nunca he visto esa máquina. Ahora menciono. diferencia el negro pues, que tú marcaste con el blanco. Sí. Entonces, es como el código de barra. El código de barra, bueno, ahí les cuento un poquitico. El código de barra, ¿qué ocurre? Yo les voy a contar, cuando yo era niño, yo me gustaba ir a la Olímpica, yo vivía ahí en el centro, en la 34 de un quinto, entonces a mí me gustaba como reunir dinero y al mes irme a la Olímpica a comprar dulces o cosas que uno no conseguía en la tienda. Uno en la tienda en ese no conseguía piazza, no conseguía el azucarita ni nada, entonces yo me iba ahí y compraba cosas así que uno en la tienda no conseguía y después ahí me la iba comiendo poco a poco. En ese entonces, los trabajadores, a estilo miscelánea, que la miscelánea todavía usted ve que le pegaban el precio con una maquinita a cada producto. Incluso habían pelados dañados que cuando el precio no lo pegaban bien, lo arrancaban y se lo pegaban, por ejemplo, un paquete de galletas caro, le colocaban el de uno barato. Profe, ¿por qué siento que está hablando de usted, profe? A ver, el que sabe de eso es porque... Sí, sí, No, sí, sí. yo no Pero lo ¿cómo hice. lo dice? Sí, había unos pelados dañados así. Se ríe. Unos pelados. No, hombre, nada, yo no. Nunca lo hice. Pero sí veía que lo hacía. Nuevo Entonces, capítulo engañando al sistema. la engañaban era lo humano, porque cuando uno llevaba las galletas a la caja, pues, analicen ustedes, el tipo le tocaba coger producto por producto, mira a ver qué papelito tenía pegado de precio y digitarlo. Y venía el otro producto y digitarlo en la caja registradora. Eso, estoy hablando de cuando yo era niño. Y ¿qué pasa? Que las colas eran muy largas, o sea, las colas se iban creciendo porque el proceso de pagar era lento. Pero ya pues en Japón y eso, pues ya eso se implementaba el código de barra, ¿no? Que como acá estábamos atrasados. Y en cambio usted mire que usted hoy en día eso es, va pasando. Como siempre. Hemos estado atrasados. Sí. ¿Cuándo no? ¿Y qué sucede con este código de barra? Que, por ejemplo, los tres primeros números identifican el país. El país donde fabricaron el producto o donde, ¿cómo es? O donde lo fabricaron o donde lo ensamblaron, por decirlo así. Manufacturó. Es Algo así, correcto. ¿no? Entonces, ¿cuál es el de Colombia? ¿Ustedes saben cuál es de Colombia? Producto colombiano. Bueno, el producto colombiano es 770. Cuando ustedes vean un código de barra 770, es colombiano o por lo menos fue hecho en Colombia. La empresa puede ser mexicana, pero lo hicieron aquí. Ya, caso Bimbo, creo. Bimbo, pues, no sé. Más bien no tengo nada aquí como de Bimbo. Pero Bimbo es mexicano. Habría que ver el empaque si los códigos de barra vienen de México o si son hechos aquí. Si dice 770, son hechos aquí. ¿Sí? Mira, aquí tengo que me prestaron un mouse ahorita, veo que dice Made in China. De China es 691. Estoy viendo aquí. Entonces, ese código de barra, esas líneas, hay unas líneas que le muestran al lector, según el grueso, cuál es el 0, cuál es el 9. ¿Ya? Y a partir de ahí, el grueso de esas líneas negras o blancas, pues, son las que esconden el valor numérico. Entonces, el escáner no lee el número. Este escáner lo que lee es las barras. Y el número, pues, ya es el número que identifica el producto ya de manera humana, por decirlo así. El registro como la identificación de nosotros.
Entonces, ese es el código de barra y precisamente la lentitud que se estaba presentando en las cajas registradoras de los almacenes de cadena hicieron que un sujeto, averigüense el nombre, pues inventara esa máquina. ¿Listo? Entonces, ahí cada máquina tiene su historia. ¿Sí? Cada máquina tiene su historia. Ahorita que llega la de la cámara, me recuerdan bastante la historia de la cámara web. Entonces, pues, y son muy curiosas estas historias de tecnología. Entonces, ojalá pues hiciéramos ese ejercicio de que consultaran una y contáramos eso. Lo podemos hacer en la misma actividad que vamos a hacer ahorita al final en el foro. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Clasificación, que son lectores ópticos, ¿cierto? Y pues ahí se escapan otros más, ¿cierto? Los sensores, por ejemplo, que hay en el aeropuerto, no digamos de pronto que son ópticos, sino que son ya de rayo X, etc. Entonces, es la visión que debemos tener, porque ya nadie nos va a decir a nosotros que le instalemos unos parlantes, una cámara web, pero estos dispositivos sí, tal vez nos van a decir a nosotros que lo instalemos. Lector de código de barra, uno biométrico, etcétera, una impresora o un lector de esto. Ahí sí, porque ya son unas cosas más que no tienen nada del otro mundo, pero por no ser comunes, seguramente nos van a decir a nosotros que lo hagamos. Bueno, ahí seguimos caminando. Entonces, aquí tenemos dispositivos para la digitalización. Entonces, ¿qué se entiende por digitalización? Es algo de la realidad, llevarlo de manera digital dentro del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, el escáner. Usted, cosa que debe hacer usted y que si usted no ha hecho es imperdonable. O sea, su mamá y su abuela deben de tener un álbum de fotos viejas ahí de cuando estaba chiquito fulano, no sé quién, se casó, no sé quién. Si usted no ha cogido ese álbum y no ha escaneado esas fotos para rescatarla antes de que se dañe, mira ve qué está haciendo usted entonces aquí en el mundo. Tiene que rescatar ese tesoro familiar. Puede permitir que se pierda eso. Estas fotografías se van a dañar. Yo rescaté las mías, profe, las otras no sé. Bueno, no, es que de la familia, eso es un valor. Ustedes ahorita no le den encendido, pero Profe, pero aquí son muchas fotos, profe. Son muchas fotos. por eso es que usted no lo va a hacer en un solo día. Ni un solo año, eso es seguro. Por lo mismo, usted poco a poco ahí va, pero no dejen perder eso. No dejen perder eso porque, ¿sabe cuánto se lamenta hoy en día la ciudad de Montería? La escasez de material de la época que no se cuenta, que no se tiene. Son muy poquitas las fotos o las que se lograron digitalizar, miren que la calidad no es muy buena. Por ahí vi un video viejísimo que circula por ahí por Facebook, también bien bonito, de esa montaña antigua. Entonces es importante eso. Entonces, miren a ver si no lo han hecho, hagan. Y no se pongan a hacer eso con el celular. Búsquense un escáner para que lo hagan bien hecho y le aumenten la resolución. Peor, profe. Peor, imagínense, está poniendo el escáner ahí una va, mientras que uno con el teléfono, escáner, fotico, toma, pasa, no queda como un escáner. Además de que en el escáner uno la resolución se le aumenta hasta 400% y las fotos le quedan en mejor calidad. Bueno, sí, queda como 400, que es 400 ppi, no, ppi. Sí, ese, 400. Exacto. No, queda más de 400. Yo sé que por ahí empieza, no sé. Yo hace rato no cojo un escáner, es más, no tengo ni escáner aquí en la casa. Bueno, hay que mirar. Eso se lo presta cualquier amigo ahí que tenga una multifuncional o un escáner. Esas vainas están caras, profe. Bueno, mire, les muestro este aparato que está aquí. Este aparato que está aquí se usaba anteriormente, porque anteriormente las cámaras de grabar video grababan era en cinta magnética. Esa cinta de... Los de VHS, esas cosas. Exacto, de VHS. Entonces, Pero los cassette.
Es correcto, de los cartones. Entonces, para que la película yo podérmela traer al computador, necesitaba una máquina de esta que le llamaban capturadora o una digitalizadora de video. El que tenía una de estas hace 10 años, a ver, de 2010, hace 15 años hacía plata, Tenía porque plata. hacía plata, no, y hacía plata porque mucha gente que tenía su matrimonio en VHS, DVD, y que ya los VHS están saliendo De circulación. de circulación y vienes el DVD y tal. La gente mandaba a digitalizar sus videos de matrimonio, primera comunión, del bautismo, de esto, de otro. Y pues ahí los que tenían esa máquina pues hicieron su agosto con eso. Ya hoy no, porque hoy la cámara digitaliza en la memoria, ¿cierto? Entonces es facilito. No se necesita una cámara de esta para capturar video. Pero entonces pues aquí se trae porque igual digitalizaba esa cinta que era física, ese negativo físico que tenía por ese principio físico de que la luz quemaba ahí la cinta y guardaba la imagen ahí, la digitalizaba. Entonces, pues, la cámara fotográfica es una digitalización. Usted ahora mismo una realidad que está viendo en un paisaje, en su familia, usted esa realidad la captura con la cámara y queda digitalizada en el computador ese recuerdo. Yo tengo un lema y el lema es que las fotografías son la máquina del tiempo. Usted se coloca a ver fotos de hace tantos años, usted se pierde y en su mente viene y recorre todo lo que en ese momento estaba sucediendo. Entonces, para mí esa es la máquina del tiempo, la fotografía. Y pues entonces es la digitalización de esa realidad que fue en ese momento. Bueno, entonces les decía, para echarle el cuento de la cámara web. De la cámara web, estos son hardware porque se conectan al computador, se convierten en hardware. La cámara web fue pensada en una cámara que transmitiera inmediatamente al computador pues lo que capturaba. Y cuenta la historia que, miren de dónde sale este invento de una manera tan tonta. Había un grupo de trabajadores, no recuerdo qué trabajaban, que son tantas historias. Ellos trabajaban como especie de un soda, un grupo de trabajadores. Entonces, ellos tenían que, ellos venían a buscar acá el café, por decir, en el piso de arriba. Y entonces ellos salían de pelea porque la idea era que el último que vaciaba el café tenía que ponerse el café. Y nada, entonces, como lo que pasa en la casa con la jarra de agua, ya de que se supone que el que la vacía la tiene que llenar y no sucede. Entonces esta gente, por esa razón, inventó la cámara con el cablecito directo al sótano para monitorear la cafetera, ver quién era el que la dejaba vacía y no la llenaba. Y de ahí sale la cámara web. Para que vean ustedes. Bueno, seguimos. Bueno, las pantallas o los monitores. Entonces aquí tenemos una imagen que me encontré bien chévere, bien bacana. Porque en un inicio, así como ustedes veían de pronto esas películas antiguas que veían un poco de lucecitas así, era porque realmente era la manera en que esas lucecitas le transmitían al usuario que si lo que había hecho había pasado o qué era lo que estaba sucediendo. Ya ellos conocían los patrones que tenían que salir ahí para saber si estaba sucediendo lo que ellos deseaban. Era la manera en que se comunicaban. Entonces aquí vemos esta especie de, parece como un escaparate. Con las Como luces. Star Wars o las computadoras de Star Wars o de Star Trek. Sí. Incluso creo que una serie vieja que salía antes de Automan y eso, se veía eso. Entonces luego viene en las computadoras cuando van evolucionando, que nosotros estuvimos viendo que eran así más o menos ya, ni tan pequeñas, pero en comparación a los otros, pues sí, como las que estoy mostrando aquí. Bueno, hablando del monitor en sí, pues pasamos de monitores a blanco y negro o monocromático, que uno solo podía elegir si en mi monitor era fondo negro, pues con las letras verdes, o si era fondo negro con las letras naranjadas.
Y así, pues, cuando se trabajaba en el MC2, que yo les mostré aquí la pantalla negra el otro día. Luego, pues, se pasa, cuando viene la interfaz gráfica sale inicialmente a blanco y negro. Luego, pues, empiezan a colocarle ya colores. Conforme evolucionaba el televisor, evolucionaba el monitor. Entonces empiezan a colocar colores, pero los primeros colores, como yo les estaba hablando, eran de pocos bits, tanto en el sistema como la capacidad del monitor para emitir los colores. Y pues ahí viene una evolución luego, que es el cable VGA, que permite, el cablecito azul, ¿cierto? Que permite una mejor resolución y nitidez. Y pues luego que nos quedamos mucho tiempo con ese cable VGA, nos quedamos mucho tiempo. Y que todavía se usa, Y todavía se usa. porque somos más, Colombia. Es más, estoy necesitando uno. No, Entonces, mi compañero Andrés le puede ayudar con eso. Tengo uno de monitor, pero igual no lo voy a usar, pero no Que sé. no lo va a usar. bueno, voy a ver si lo consigo intento, si no, hablo con Andrés. Dale, dale. Entonces, sí, porque es que lo que pasa es que el televisor se me quedó en sistema. Entonces lo tengo conectado con un computador para que ponerle a la niña que en YouTube y eso. Entonces, Mierda, pero no puede irlo a buscar o no puede decirle a alguien que. no, me refiero a que se me quedó en sistema operativo. Entonces yo le tengo conectado el computador, pero yo necesito recuperar el computador para darle uso. Entonces, por ahí me estoy consiguiendo un mini portátil de segunda que no le sirve el teclado solamente para eso. Entonces, como es mini portátil, pues es con FPGA. Entonces, tengo pensado. Ya me quedé. Porque no me atrevo a comprar el ¿cómo que se llama? El Screencast de Google. Se me escapa el nombre. El Chromecast. El Chromecast, eso. Yo Y iba a no decir me- el Fire, yo iba a decir el Firencast, pero es el Fire, ¿cómo es que? Fire TV de no Amazon. no me atrevo. Yo una vez compré uno de esos así, no me fue mal, menos mal que lo logré vender. Les recomiendo el de Xiaomi. Y en la tienda oficial aquí en el nuestro lo venden. Es barato y es muy bueno. Y bueno, vamos a mirar, mirando con el precio a ver si me voy por el portátil de segunda. Güey. Porque es que yo sé que el portátil de segunda entro al Chrome y ya busco lo que sea. Pues si le sale más barato de los 300.000, 200.000 creo que cuesta. Sí, pero yo creo que el Xiaomi ese está en 120, 150, algo así. No estoy seguro, no sé porque que me comentó fue un amigo que estuvo ayer allá, o hoy, no me acuerdo. Digo que el Chromecast creo que está como en 220. Si lo pide directo de otra parte, sale más barato. Sí, en Mercado Libre es más barato, pero no me atrevo con Mercado Libre. No, Bueno, Mercado Libre no, de Estados Unidos hablo yo. puro pirata. Sí. No, original, claro, todo original. Sí, pero yo sé que uno en Mercado Libre le montan vainas piratas, eso es lo que me da miedo. Por eso uno tiene que comprar en tiendas recomendadas. Exacto, claro. Bueno, las últimas dos evoluciones del monitor fue después de estos cabezones y ya entramos a las pantallas planas, pues viene el LCD, los de pantalla de cristal líquido. ¿Cuál era el problema de los LCD? Que Se para quemaban poder, los píxeles también, ¿no? no tanto eso, sino que como era cristal líquido, el mismo calor iba como que ese líquido que tenía inmerso la pantalla, pues se iba como, no es la palabra correcta, pero como La decir, se iba. evaporar, pero no. Se iba Entonces, disipando, creo. exacto, te iba saliendo como una mancha, una Una cosa así. mancha. Pero no, el problema no era tanto ese, sino que siendo nuevecito él, para tú poder ver todos los colores de manera correcta, etcétera, tenías que estar al frente de él. Si tú El te ibas ángulo de un poco, visión. exacto, el ángulo de visión, si tú te ibas un poco a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, empezabas a ver ese efecto En gris. líquido, exacto, ese efecto realmente líquido de que como un reflejo de agua, una cosa así que no te dejaba ver bien los colores. Y Yo no por me eso él acuerdo. no duró mucho.
Entonces actualmente pues lo que lo reemplaza, salieron unos de plasma y tampoco fue una buena idea. El de Eso plasma sí sufrían de, sí, plasma. eso sí sufrían de las quemadas, como los LED Sí, quemados, no LED quemados, sino no, esos trabajaban como con un gas, entonces como un gas que también pues se consumía muy rápido. Y, y era bastante malo cuando, incluso pues los LED también son malos cuando se rompen. El polvito que arrojan es bastante tóxico. Bueno, entonces actualmente los LED es lo último que estamos, esa tecnología micro LED, que ya no tiene estos problemas que tenía el LCD ni tampoco el plan, lo que estamos actualmente, y que ha permitido incluso que sea más plano. pero que ya le queda poco tiempo. Sí, Sí, con ahí los va, OLED. exacto, ahí viene ya el otro, pero se ha mantenido siempre en comparación al LCD y plasma, lleva rato ya. Aquí lo actualizaron bastante. Se le dieron 3 diferentes. Los TN, los BA y los IPS. Exacto. Y pues fuera de eso, la función táctil también que tiene, que permite que sea también un hardware de entrada, cosa pues que no se podía hacer con los cabezones. Bien. Eh, bueno, hablando pues de impresora como salida, no podemos pensar solamente en la impresora de la casa, sino que tenemos también los plotters que ustedes ven aquí, que son los que usan para imprimir estos afiches, vallas publicitarias, que trabajan con tinta en esmalte algunos. Tenemos aquellas impresoras pequeñitas donde el papel de láser es el que permite, o sea, hay un láser que quema el papel Que quema el papel. y entonces Para la tenemos factura. estas facturitas que tenemos hoy en día que ahorita que Eso, uno anda lavándose con alcohol todo se ponen negras son buenas para y se, se borrarse. y se borran, exacto. Tenemos últimamente la impresora 3D. Ojalá pues tengamos la oportunidad de volver pronto para contactar ahí con el Vivela, que somos amigos, y ir allá pues a ver esa impresión en 3D. O si no, en la Remington, que también tenemos convenio con ellos, para que conozcamos un poquito de esa impresora 3D, que son en Montería pues muy pocas las que hay. Y bueno, pues tenemos aquellas que son fotocopias, porque también tienen esa función de imprimir. Entonces, es la mirada que yo digo pues, que tenemos que tener en empresas, pues ya no vamos a estar solamente enfocados en estas impresoras caseras, sino impresoras ya un poco más dedicadas a una función ya industrial o de negocio. Y miren que aquí también está la de bordado. Esas son muy chéveres, pues, las que se le graban las coordenadas del bordado y ellas pues ya hacen cualquier logo en la tela. Entonces, fíjense, por ahí, pues por eso cuando uno va a estos almacenes de bordado, donde hay alzar camisetas y eso, cuando es por primera vez que tú llevas el logo, pues te es más costoso. Ya cuando ellos te han hecho una camisa a ti, ya de ahí en adelante el bordado te sale barato, te sale como entre 1.500, porque ya la máquina, la persona encargada de la máquina, pues ya dejó grabado el patrón del bordado. Entonces es muy chévere. Entonces es otra mirada también que en Montería hace falta. Bueno, afortunadamente ya estoy viendo esos negocios que le están dando otra mirada a las cosas y que uno personaliza cosas. Eso está muy de moda hace rato, que hay páginas de internet donde uno coloca la imagen en el lugar donde quiere el estampado. Y una página que a mí me gusta mucho que se llama Sales, con Z, porque yo elijo la camiseta tipo polo, color, etcétera. El logotipo por ejemplo, me traigo el logotipo de mi página de internet y por ahí he hecho unos diseños de camisa y lo ubico donde yo quiero y tal, y tiene su valor.
yo no he hecho la cuestión de compra y eso porque es en euros, y entonces pues de allá para acá pues me sale carito. Pero me gusta mucho esta página y qué bueno sería que yo le estuve proponiendo aquí a un profe y a la diseñadora de eso, aquí en Montería, de que uno coja un pocillo y uno, o sea, uno hace en el computador lo que uno quiere y que uno lo reciba, ¿verdad? Lo que es personalización. Entonces Pero no es solamente... había un local, profe. Pero yo creo que ya cerró, porque es que lo que pasa es que no pegó mucho. Él estuvo en el otro lado del río y después estuvo en la primera, con un kiosquito. No me acuerdo el nombre ahora. Yo lo tengo por ahí anotado el nombre, pero no pegaba. O sea, tú le mandabas la foto, lo que tú querías hacer y dónde lo querías imprimir, si era en un vaso, en una camiseta, el estampado. Pero la gente como que no sé, no le gustó, no pegó, no sé. Es que lo que yo pienso es esto, por eso. Porque es que no se le da la libertad al cliente de que el cliente lo haga en el computador. No, claro, sí, es que era así, profe. El pelado tenía una página y todo. Sí, Es que ahora no me acuerdo el nombre, el pelado se fue para Bogotá. Ahora está trabajando en Bogotá porque acá no funciona el negocio. pero ahí tuvo que haber pasado algo, porque es que no es solamente tener Bueno, y lo- el man administra más los negocios, eso sí es cierto. exacto, no es lo mismo tener la idea. Miren, anoche, bueno, no, antes de anoche me vi en Netflix la película de McDonald's. Sabía que iba a hablar de eso, pero lo esperé. Y Y, desde ahora en adelante, cada vez que vea el logo, no lo va a ver igual. no, es correcto, no, pero está comprobado que la idea no es suficiente. La Así idea no es es. suficiente, usted tiene que negociar bien. Y mira que estos tipos, por andar enfrascados en su vaina del pueblo, en su vaina del pueblo, o sea, por ser conservadores y estos, se murieron. Bueno, le vamos a dañar la película a los demás compañeros, vamos a dejarlo Sí, tienen que verla, eso es. mundial, o sea, mundial. Sí o sí. A mí sí me gusta esas películas así de emprendedores, de cosas así. Pero no le echo, como te digo, tanta culpa al tico porque es que dieron papaya mucho, que el tico los llamaba. Sí, eso es lo mismo así como lo de la película de Silicon Valley. Lo Es mismo. correcto. Es lo mismo Ah, que, mira, si esa gente no hubiese estado, el inventor en compinche con el negociante, no hubieran prosperado. Afortunadamente ellos encajaron. El que inventaba con el que negociaba y así. Porque es que realmente se necesita un buen negociador para las cosas. sí Me es. acabo, lo deduzco de las películas de todas estas situaciones que me vi. Entonces yo creo que ahí el tipo le faltó eso. Porque yo no me enteré, fíjate. Entonces, ese necesita un tipo de mercado, yo voy, Sí, tengo que ir igual a la eso es un mercado empresa, nuevo. claro. Entonces yo voy a O la sea, empresa, el man sí le daba, pero es que no sé, o sea, él ya tenía como tres empresas y las tres creo que se han ido a pique. O sea, el problema ya creo que es más bien él. sí, pues, sí, porque es que eso es un negocio Pero que, la idea era muy buena. O sea, la verdad es que me gustó. O sea, es que a veces uno tiene la calidad, pero no el marketing. O sea, ¿cómo le haces ver a la gente que tu trabajo, tu producto es bueno? Ya. Entonces la gente piensa que tú eres un ejemplo en el caso de esa impresora, de que eres como cualquiera, o sea, cualquiera puede hacer tu trabajo, sí, pero no saben que tú puedes hacerlo con calidad. Pues si él hubiera de pronto invertido en publicidad o de sí, pronto folletos y cosas así. claro, eso pienso yo, tenía que visitar empresas, ese poco de gente universitaria punquero para hacerle sus vainas locas. Sí, entonces el tipo tenía que decir, yo existo, pienso yo. Porque yo no me enteré y hace rato que andaba buscando un negocio así. Y no me enteré porque no me gusta. No me gusta decir que esta es la imagen que yo quiero en este vaso. Yo quiero ver cómo va a quedar para entonces decir listo. Y he tenido esos problemas cuando hemos mandado hacer unos vasos por ahí porque no me gusta. No me gusta. Yo digo, si yo hubiese sabido que iba a quedar así, no lo mando. Que se nota dónde termina la imagen y eso. Entonces, no. Entonces por eso es que yo pienso que... Y todavía sigo pensando que es un buen negocio. Lástima, ya no tengo tiempo. Bien. Y es que ese negocio es caro, esas máquinas son caras también. Pero uno se asocia con alguien y ya. Porque después de que uno quiera, pues, eso sí está Así es. comprobado también en la historia.
¿sí o no? Así Claro. es. Bueno, dispositivos de almacenamiento, muchachos. Esto pues lo dominamos bastante. De pronto aclarar que el DVD es una cosa y el CD es otra cosa. El CD estuvimos hablando, tenía capacidad de 700 megas y el DVD tiene una capacidad, hay unos de 4.5 gigas y hay otros de 8 gigas. Entonces, 4.7 creo era, ¿no? 4.7 y el otro de 8.2, ¿no? Creo que creo era que, así. Ya yo no me acuerdo. creo que es 4.5, y el otro de 8. No me Profe, acuerdo, era al final del curso, ¿cierto? Usted nos dijo que iba a hacer lo de buscar un computador para una persona de cierto perfil, ¿cierto? Sí, sí, ya este taller Este, está listo. sí, no, yo más o menos tengo idea, pero no sabría, o sea, sí leí sobre eso, pero no sabría decir, por ejemplo, diferenciar de una persona que quiere renderizar, por ejemplo, una arquitecta o un arquitecto que quiera hacer, por ejemplo, trabajar en, ¿cómo que se llama? El AutoCAD. Autocar. Exacto. O que uno que quiera jugar o otro que quiera hacer otra cosa diferente. pues es preguntando, o sea, es que uno no lo ve, No, sino que uno lo claro. consulta. Es que ¿Qué cuando, por programa ejemplo, usa? El es, Luminous, ¿qué usa? es que por eso, cuando a ti la Por eso. persona te pregunte, que es el problema que yo paso teniendo con la gente, cuando a ti la gente te pregunte, ¿qué computador me recomiendas? Y tú no le puedes decir, no, esto. Primero la persona quiere que tú le digas Dell, Acer, HP, o sea, quiere que tú le digas una marca. Bueno, y la marca es de pronto a cual le tengo confianza. Pero ella me tiene que decir, ¿para qué necesita el computador? Para yo decir. Porque dependiendo en lo que lo vaya a utilizar, se le recomienda uno poderoso o uno gama baja, ¿ya? Y ahí también viene el precio. También yo les pregunto bueno, ¿para qué lo necesita y cuánto estás dispuesto a pagar? Y entonces cuando uno empieza a decirle, pero entonces a ver la gente quiere que uno le diga, no, así, así, eso, no, no se puede. Y hay que explicarle, ¿ah? Que realmente yo les digo así para que me entiendan, lo importante son las tripas. Las tripas son lo importante y dependiendo de lo que tú necesites, pues te recomiendo. Entonces ahorita que ya estemos estudiando las piezas internas, a partir de la próxima clase estamos estudiando, ya estaremos tocando esos temas de que no, que una persona que edita video, una persona que trabaja 3D, ya entonces estaremos hablando de esos temitas y ya pues ya tú vas a quedar con la idea para entonces poder hacer esa recomendación. ¿Listo? Vale, vale. Por cierto, no veo aquí en los ejemplos los SSD. Ah, sí. Bueno, este que está aquí no... no, sí, efectivamente, ahí lo estaremos tocando ahorita que hablemos del disco duro. Igual pues aquí sí les iba a mencionar también eso. Que quiero dejar claro porque los dispositivos de almacenamiento, y hoy se lo dije a una compañera de trabajo, cuando hablamos de DVD, de CD, de memoria USB, de memoria SD, de micro SD y el disque en aquel entonces, son hechos para guardar la información de manera momentánea. O sea, estoy trabajando en este computador, guardé y me la llevo para seguir trabajando en la casa. Me traigo lo que tengo en la casa para seguir trabajando acá. Pero eso no es una memoria que yo voy a confiar en ella y trabajo en ella y guardo en ella. Eso es un error. Y ese hay que comunicárselo a la gente. ¿Qué sucedió hoy? Mi vida se acabó porque mi memoria tengo todo. No, la memoria no está hecha para eso. Para eso tengo yo mi disco del computador y todavía más desconfiado mi nube. ¿Cierto? Sí. Entonces, Así es. entonces ahí es donde voy. Yo no soy muy partidario de... Yo lo uso, sí, pero no soy muy partidario del disco duro portátil en mecánico. Porque en el bolso, con el mira para allá, que voy en la Un moto, mira para solo acá, golpecito y llórenlo. sí, se daña, ¿sabes? Y enseguida empieza con el sonido. Entonces, efectivamente iba a hablar de eso, de que yo apoyaría como
un dispositivo de almacenamiento extraíble en disco duro en estado sólido. Ese sí lo apoyo yo porque se aguanta golpe, todo, se puede vibrar, y no. Y tiene mejor velocidad. Es correcto. Y la tecnología no es exacto, no es mecánica de que ya sabemos que el disco y lo estaremos viendo, pues se va a rayar, se va a afectar, sino que ya. Y efectivamente son rápidos, pero esa rapidez también depende de mi El puerto. puerto USB, que lo Pero limita. ya todos vienen generación 3.2, ya creo. La mayoría, pues, o sea, Sí, generalmente. el 2.0 es el azul y de ahí para adelante ya creo que están, pues, No, computadores del 2019 no, hacia adelante. El el rojo azul es 3.0. es 3.0 eso. Y 3.2 son los rojitos. Los que ya están, que ya son, ya yo los veo caer constantemente. Ay, yo tengo 3.0. Tú Sí, tienes dos, creo. el Y azul es el, 3.0. y el USB 3.0 y el tipo Y C también y tiene. los negritos normalitos son los 2.0, que son lentos. Ahí sí, con más que sea, pues ahí la velocidad la limita el puerto. Sí, sí. Pero el disco duro en estado sólido, ya en su conexión sería lata dentro del computador, eso sí vuela ahí. Ahí sí vuela, bárbaro. Sobre todo cuando metes el sistema operativo del computador ahí. Lo Bueno, prende en 15 segundos, eso es un placer. sí, así es el de mi esposo. eh, él no tiene el sistema operativo él tiene un pequeño disco duro en estado sólido, pero como de 32 GB. Pero el sistema operativo obviamente no está ahí. Pero sí los archivos de arranque. Pues, Y es rápido, rapidísimo, rapidísimo. Y no es totalmente, ahora qué tal, o sea, pero sí he visto los sólidos, Dios mío, eso es un parpadeo y ya, ¡puf! profe, ya eso es obligatorio tener uno, profe. Ah, Obligatorio. No, es que Ajá. estoy concentrado en otro proyecto yo, porque tengo de meta comprarme un Alienware que venga con todo sólido. No se Pero, lo recomiendo, pero bueno, eso va en gusto. ¿por O qué? sea, porque son muy caros para las prestaciones, profe. O sea, mejor armar uno computador, o si es portátil, pues comprar uno con yo, mismas yo sé prestaciones, mejor exacto, calidad. yo soy consciente de eso. Y no, pues podrías comprar un portátil normal y se le puede poner un SSD, o sea, eso va ahí. Se Yo le puede compré un poner un portátil, SSD. por ejemplo, yo tengo un portátil, un Inspiro 5, y Ujú. le instalé un NVMe de 128 GB para que arrancara rápido. O sea, la diferencia es abismal, sí, inmediatamente. ¿Por qué? Por la comodidad. O sea, siempre he tenido SSD y NVMe, Ujú. y o sea, yo trabajo en el portátil de un disco duro y esa vaina es insufrible. O sea, yo veo a la gente trabajando en oficinas y esas vainas así, eso para pegarse un tiro. Ah, sé que no han visto el que yo tengo ahí. Ah, profe, eso se agarra. Ahí entra el dicho de, ¿cómo es que escucha? Casa de herrero, cuchara de palo. No, pero es que el mío es bueno. Es que mira, ¿sabes por qué quiero comprar la Alienware? Porque sabes que Alienware es la gama alta de Dell, Ujú. ¿cierto? Y es que a mí estos Dell, Dios mío, o sea, tengo 8 años. Este computador tiene 8 años, que fue el que le quité ahorita ya al televisor. Y el de mi esposa igualmente tiene 8 años. Dell. Y están paraditos en la raya. Son i7 y ¿sabes? Son rápidos. De mi esposa pues más rápido por lo que ¿De qué le comenté. generación son? De la tercera. Estos son, sí, en ese entonces eran tercera. Pero compré el SSD, profe, están en 120.000. Por lo menos para el sistema operativo. ¿De cuánto? De hecho, están baratos, sí. ¿De Están cuánto baratos. gigas? Creo que es los de 240 GB. Sí, De es que por 115. ahí, incluso eso se puede hacer porque por ahí el profe Peralta está vendiendo o sea, quitamos la unidad de DVD y ahí colocamos para adaptarle Exacto. el Sí, se le SD. puede poner la cajita o Exacto, sí. Pero es ¿por qué no quiero hacer la inversión? Porque ya son 8 años, yo estoy pues preparado para que ya no, ocho pero años. se le da un respiro. Un i7 de séptima generación. O sea, todavía tiene vida. Debe tener como 8 GB de RAM, supongo yo. Sí, tienes toda la razón. De DDR3. Y, pero este computador, te voy a decir una cosa, que era para editar videos. Este computador trabajaba todo el día y en la noche se quedaba renderizando los videos. Él solito, yo me acostaba y quedaba renderizando videos. En la mañana yo encontraba mi video renderizado. El computador no ha tenido casi descanso.
espero que se le haya cambiado la pasta térmica, profe, porque si no, pobrecito. No, yo cada año lo suelto, hasta le echo aceitico ahí anticipador donde tira, le echo limpia contacto. ¿Cuál aceite le tienes? ¿En 3 en 1 o uno tipo de No, yo le echo, con decirte que cuando no tengo 3 en 1 le echo una gotita de aceite una Johnson. botella de aceite de coca de oliva? De aceite Johnson. Y eso se me Ah, queda nítido. Y huele hasta bien cuando le echas de aceite Johnson. Y huele más rico, ¿verdad? cada ambientador. Sí. Entonces, eso es lo que lo ha mantenido, que anualmente también pues yo le hago su sopladora, mantenimiento, limpia contacto. Sí, eso es lo que la gente no entiende a veces, que tienen que hacerle mantenimiento a su computador para que dure más. Claro. Que lo diga el señor Carlitos, que está aquí, que él hace mantenimiento y yo he visto y me he dado cuenta de que llegan clientes con una arena, o sea, un desierto en el Arena, una vez salió un ratón. No sé, No te has estaba llevado. el ratón Mira. estaba muerto Bah. dentro del computador. Uy, no te han llevado nunca un computador de un asadero de pollo. No, nunca. No, Esa vaina de queda todo engrasado. Que no, Me imagino que usted sí da. tienes que echarle hasta huefa. Yo he visto cucarachas, hasta en portátil he visto cucarachas. Pero lo más raro que he visto es un ratón, o sea, en una torre. O sea, el pelado me trajo la torre y yo miré así, yo Pero vi que que estaba seco ya. estaba seco, o sea, chupado. Y dije, no, imagínese, ese ratón lleva ahí muerto días, meses, o sea, ya estaba casi en hueso, ni gusano ni nada. Solamente la mancha de la humedad de los líquidos que botó en el case. Uy, Yo quedé como, no, esto es mucho descuido. no, tremendo. Bueno, mire, aquí como último, yo pensé que había vuelto con la imagen, se me quedó. Pues es muy fácil, pues, lo que es audio, calidad de audio, pues tenemos los parlantes normalitos, los subwoofers, los 5.1, la barra de sonido, etcétera, pues y es muy fácil de conectar. De igual manera, pues de eso de 5.1, estéreo y eso, pues estaremos hablando ya cuando estemos hablando de la tarjeta madre, esas adaptaciones que podemos hacer. Entonces, es muy... yo no pensé que me iba a demorar tanto, pero mira que comenzamos a hablar de las cosas y fue hasta menos, ¿cierto? Pensé que no nos íbamos a demorar aquí y vamos a coger el otro temita, pero bueno, así es chévere que se den las clases. ¿Qué propuestas voy a hacerle? Y ojo, para que la materia quede en 5, porque yo puedo hacer 3 evaluaciones, pero hay una nota que se llama desempeño, donde uno pues califica todo el comportamiento, desempeño del estudiante. Entonces, si usted las 3 evaluaciones me saca en 5, pero no participó en un foro libre, el primer foro que yo coloqué es para nota, un foro libre, y ahí pues no, por muchos 5 que haya sacado, no le quedan 5 el promedio. Entonces, ¿qué quiero pues yo que hagamos aquí de ejercicio? Y es que identifiquemos de pronto una de estas piezas de las que mencionamos aquí o de las que se hayan quedado por fuera, hablando de hardware externo, periférico, y ustedes le hagan una propuesta de mejora, o sea, mejorarlo de alguna manera, porque no sé, miren que estuvimos hablando mucho del mouse y criticando mucho el mouse. Entonces, no solamente el mouse, el monitor, cualquiera, o que no se haya mencionado aquí. Entonces, elijan un hardware de estos y le hagan una propuesta de mejora. Vale, o sea, pero, o sea, no entiendo, ¿como un armado o quiere que...? No, simplemente... O sea, ¿tú qué le agregarías a ese dispositivo para que sea mejor? Ya. Exacto. Sí. Y O sea, eso... en el caso de, por ejemplo, el teclado del idioma del teclado, ¿cierto? ¿Cómo? No entiendo muy bien, o sea, en el caso, por ejemplo, si yo elijo la parte de los teclados, yo elegiría un mejor teclado, ¿cierto? O tengo que mejorar todo lo que... No, tú me dices, yo, pues el teclado, en mi caso, yo he visto que
tiene esta cosa que es incómodo, que tal, entonces yo propongo que el teclado sea así. O el teclado gasta mucho espacio, que tal cosa, yo propongo un teclado asado. Vale. Con cualquier pieza tú pues propongas una mejora, una evolución más de las que ya han tenido. Y la otra, ese primer punto, ¿cierto? Yo eso lo cuelgo mañana en un foro pues, para que sepan que hay que responderlo ahí y por el grupo aviso. Lo otro es que traten de inventarse un hardware que no existe. Por muy fantasioso que sea, imposible que sea, no importa, usted simplemente va a decir, hagamos esto. En algún momento se veía imposible ver imágenes en una cajeta como un televisor. Y hoy es posible, ¿y de qué manera? ¿Cierto? Entonces, en algún momento se veía imposible las pantallas de estas pantallas, además de transmitir imagen, fueran transparentes y yo pudiera ver al otro lado. Y eso es posible. Que la tecnología es costosa y por eso no la vemos por ahí, es otra cosa. Que estas pantallas fueran flexibles, ya está. Entonces fíjense que todas esas cosas en algún momento eran imposibles. Entonces no le dé miedo a decir cualquier locura, porque uno no sabe. Y este ejercicio lo he hecho en otras cosas y han salido con unas cosas que me han descrestado. Sí, te invente, ¿no? Vamos a un aparatico que se conecte para hacer esto, no sé, o hace tal cosa y se conecta para descargar información, no sé. Entonces imagínese algo así que usted necesite. Para uno crear algo, pues debe de pensar como en algo que a mí me gustaría tener, a mí me gustaría, un ejemplo, a mí me gustaría tener algo que se despierte conmigo, me haga el desayuno y me lo traiga. A mí me gustaría eso porque me da flojera hacer desayuno. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para esa cosa por muy fantasiosa que sea? ¿Cierto? Ya existe, Y profe, ya existe. exacto. Creo que Sí. existe, en serio. O sea, sí, en películas lo hemos visto, yo no sé. Por ahí yo me veía una serie que se llamaba Humans. Y habían unos robots que eran para lo que tú lo necesitabas. Y lo bonitas era para ama de casa, era para esto, era. Pero entonces, pensemos en algo, pues, ¿cierto? Cualquier cosa que se pueda conectar. Si se conecta es hardware. Y que haga, pues, alguna función, no sé yo, pues, de eso se trata. Que, que imaginemos, que hagamos ese proceso que siempre hacen muchos estudiantes en otros países Pero, desde que están en la profe, escuela. tiene que sí o sí de hardware o puede ser de tecnología. O sea, eh, hardware que si se conecta al computador, ¿cierto? Entonces, tú puedes inventar cualquier cosa. Eh, te voy a colocar un ejemplo. Y yo creo que ya existe. Una nevera que se conecte al computador, yo la conecto en el computador de pronto para programarle, que ya misma traen su display para programarle, pero que de pronto yo la conecte al computador, pues, no sé, para... Hacer tanto hielo en tanto tiempo, o sea, algo así. o para meterle una receta, no sé yo, alguna vaina. Y entonces fíjate que es una vaina, una nevera, o sea, tú no te imaginas una nevera conectada a un computador, pero mira que ya yo me lo estoy imaginando. Sí, en las casas inteligentes. Sí, como un Exacto. ejemplo, así como un ejemplo los bombillos que uno regula la luz ya desde el teléfono, o según la hora o la programación. Exacto. Entonces O fíjate que programación. son cosas que se han venido inventando, entonces ¿por qué nosotros no hace ese proceso de pensamiento? Ahora, cuando se te ocurre el invento, echa una buscadita a ver porque seguro de pronto ya existe, siempre pasa. Entonces, pues, ese es un ejercicio que yo quiero que hagamos y lo colocamos ahí en foro. Y pues ya cuando tengamos ahí varios aportes, pues lo mostramos aquí en una sesión que organicemos. Entonces ya de aquí quedamos para la sesión del sábado, donde ya vamos a estar viendo el hardware interno. Ojo que en el taller, se me había olvidado decirle, en el taller final, donde vamos a escoger el equipo adecuado para X o Y perfil, también le vamos a recomendar un hardware periférico que le sirva para su profesión. Entonces miren que tiene que ver con esto que vimos hoy. ¿Ok?
Ok, ok. Bueno, entonces vamos a dejar aquí, voy a detener la grabación. Creo que nos quedó como de hora y media.